¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. El placer de compartir con todos ustedes otra edición de Puntos de Vista. Edición que corresponde al día martes, 14 de enero del año 2020. Clima ideal. Atención, señora, señor. Clima ideal. Caldo de cultivo para el Aedes aegypti, que precisamente es el mosquito vector no solo del dengue, de la fiebre amarilla, del Zika, de la chikungunya y otras enfermedades. Por supuesto, en nuestro país, lo que más nos preocupa en este momento tiene que ver con el dengue. Aprovechemos también los minutos que tenemos en casa para eliminar todo posible criadero del mosquito, porque Asunción y Central siguen siendo el epicentro de la noticia en esta epidemia que actualmente se registra en nuestro país. Sobre todo en Capital, dos barrios que serían el eje de esta preocupación. Barrio Obrero, como también Barrio San Pablo, con una gran cantidad de personas infestadas, afectadas por esta enfermedad. Y hoy se daba una situación bastante particular en nuestra capital. Por ejemplo, por horas los gancheros decidieron cerrar Cateura en un momento sumamente delicado. ¿Por qué decimos esto? Porque los vehículos deben ingresar, dejar o desalojar los residuos domiciliarios que trasladan hasta Cateura para posteriormente salir y realizar nuevamente recolecciones en los distintos barrios de la capital. Por lo tanto, probablemente en algunas zonas se pueden ver afectadas toda la cuestión que pasa por los servicios de recolección de basura. Claro, vamos a hacer las consultas pertinentes también con las autoridades de la comuna para conocer un poco más sobre esta situación. Estas son las imágenes precisamente que se daban esta mañana después de una extensa reunión, extensa charla. Finalmente se decidió ingresar a la zona de Cateura. Uno de los centros populares que también ha decidido luchar contra esta enfermedad es el mercado. Y nuestro compañero Joel Sandino estuvo presente en esa tarea periodística de recabar datos de cómo se encuentra la zona, porque muchas veces también se concentran residuos que pueden ser posibles criaderos en ciertas esquinas. En instantes vamos a tener la presencia, atención, del director de la 18ª Región Sanitaria, el doctor Robert Núñez, que nos va a explicar todo, también sobre el tema de las vacunas, cuáles son los aspectos positivos y los aspectos negativos. Pero también vamos a hablar con el director de gestión ambiental en Asunción, cómo está el ambiente propicio para esta enfermedad. Pero antes quiero compartir con ustedes una cuestión que pasa por el trabajo que desarrolla la gente en un centro popular donde transita, donde va mucha gente y donde también en algunas horas se junta mucha basura. Zona del mercado. Estuvo Joel Sandino y nos reportó esto. Ya que estamos en campaña, es importante munirnos de elementos para proteger nuestro ambiente. Recorremos el Mercado 4 y veremos las opciones y sus precios para fumigar nuestras casas. Tenemos estos fumigadores sencillos que es de 15.000 guaraníes de costo y ¿Los atomizadores? los atomizadores, sí. Viene, por ejemplo, para la habitación, se carga acá muy poquito, menos de 200 cc, se fumiga por lo menos 5 veces la habitación, se cierra todo y a la hora, un poco antes de entrar en la habitación, se ventila eso con el ventilador y se va el olor fuerte del veneno que se aplica, ¿verdad? Porque no se puede dormir con eso. Para el patio tenemos un recipiente un poco más grande de 5 litros. Los insecticidas son muy baratos, está en promedio 6.000 guaraníes el litro y se puede llenar, pero esto le da para una semana más o menos. Eso usted puede colocar como una mochila y recorrer todo el patio y fundamentalmente la limpieza, ¿verdad? Esos patios de
de dejar sin líquido, sin agua, el patio donde se reproducen estos animalitos, ¿verdad? Por otro lado, se puede complementar durante la noche con la pastilla, con el espiral eléctrico. También tenemos los espirales, que es muy efectivo para ahuyentar. Se sigue utilizando y tiene distintos aromas, también agradable. Esto no es muy molestoso, digamos, el olor en la habitación. Se puede poner en la puerta. Al poner el ventilador ya no se siente. De cualquier manera, si se siente un poquito de molestia, no es nociva para la salud de la persona, porque la masa corporal obviamente para nosotros no es. Y ayudar. Este es un espiral eléctrico. Así se enchufa esto y ahí está vaporizando, ¿verdad? En la habitación. Y no es molestoso, no es un elemento. Es decir, no tiene ningún ruido, no tiene ningún ruido. Estas son las pastillas, cuesta 6.000 guaraníes cada sobre de 12 unidades, de manera que le sirve para 12 días. Uno por vez se puede utilizar. Este es uno de los venenos más baratos que hay, ¿verdad? Cuesta 6.000 guaraníes el litro y con esto tiene para fumigar probablemente una semana toda la casa. Se gasta muy poco con los atomizados, se pierde muy poco el veneno. Se puede utilizar varias veces. Ya sabes, ni 25.000 guaraníes te costará la opción más económica para proteger nuestro ambiente familiar. Y por sobre todo, es importante tomar las diferentes precauciones, ya que estamos en una época difícil para nuestro país, teniendo en cuenta que Asunción y el Departamento Central son los más afectados en cuanto a casos posibles de dengue registrados hasta el momento. Hay que tener cuidado y hay que tener en cuenta también las reacciones alérgicas. Algunas producen reacciones alérgicas y en esos casos hay que buscar algunos repelentes que dañen menos la piel. También se utilizan repelentes en crema, por ejemplo, para los más pequeños, claro, para los bebés. Pero hoy se ha visto situaciones muy complicadas en los centros asistenciales. Por ejemplo, Hospital de Barrio Obrero. Es un hospital de referencia. Mucha gente acudía en horas de la mañana, prácticamente desde las 4 de la mañana uno ya ve movimiento. Por fortuna, el Hospital de Barrio Obrero sí tiene un trabajo bastante particular y bien realizado en cuanto a la administración del personal de blanco. No se da esa situación, por ejemplo, en las clínicas periféricas del Instituto de Previsión Social. El inconveniente que veíamos días atrás en la clínica 12 de junio, como también en clínica Boquerón, hablaban sobre esa situación de saturación. Veíamos nosotros cómo la gente incluso aguardaba desde las 8 de la mañana hasta prácticamente las 9 de la noche, aguardando los resultados de laboratorio para tener con certeza el diagnóstico sobre los síntomas que se caracterizaba a estas personas y al mismo tiempo también saber a ciencia cierta si se trataba o no de la enfermedad. Porque eso queremos hablar. ¿Por qué necesariamente tenemos que hacer el estudio laboratorial para conocer a ciencia cierta de qué enfermedad se trata? Claro, que no se confunda con otras enfermedades que también tienen mucha circulación actualmente. Las infecciones de garganta, enfermedades respiratorias también, que en estos días circula con mucha frecuencia. Esos son algunos elementos que también debemos analizar. Reiteramos, algunas clínicas están con serios inconvenientes, muy abarrotados, muy cargados. Sin embargo, desde el Ministerio de Salud como también del Instituto de Previsión Social han anunciado contrataciones nuevas, contrataciones de personal de blanco para que finalmente puedan acudir a estos centros y pueda de alguna manera darse esta atención más rápida. Porque mucha gente se quejaba de las horas que uno tenía que aguardar, percibiendo todo el dolor que significa esta enfermedad, esa fiebre rompehuesos, como le conocemos, los dolores de articulaciones, los dolores oculares que presenta también la enfermedad. Y estos trabajos que estamos observando es el trabajo que tenemos que realizar diariamente, sobre todo Asunción y Central. No olviden que existe un emplazamiento por parte de la Municipalidad de Asunción de 48 horas
para que de esa manera se pueda trabajar de manera conjunta con otras autoridades, como la policía, la fiscalía. No perdamos de vista también otros elementos. La Gobernación de Central ya ha declarado emergencia. Sin embargo, la cantidad de notificaciones de casos febriles tiene que aumentar aún más para que finalmente también la capital de la República del Paraguay o las autoridades del Congreso Nacional puedan declarar emergencia nacional para que de esa manera también se pueda invertir más rubros, más presupuesto, se pueda destinar a este trabajo. Pero pasa mucho también por el trabajo cotidiano que desarrollemos en el hogar. Por ejemplo, veíamos en estos días cursos hídricos llenos de basura. La mayoría de estos lechos de arroyos que surcan por nuestra capital y que finalmente terminan en el río con una gran cantidad de basura. Pero tenemos también para compartir con ustedes algunos informes que hablan sobre una realidad que todos necesitamos de alguna manera motivar, empujar para que finalmente se reduzcan los números. Hablamos de, actualmente, de manera semanal, 1.700 notificaciones de casos febriles, 4 muertes sospechadas de dengue. Todo eso en el siguiente resumen. Mientras el Congreso Nacional pidió al presidente de la República que declare emergencia nacional por dengue, para el ministro de Salud, Julio Mazzoleni, aún no es necesaria esta declaración sanitaria que ayudará a que se liberen fondos y se refuerce la atención en los hospitales, que actualmente ya están colapsados de pacientes con síntomas febriles. La planificación que ha hecho el Ministerio desde hace varios meses en el ámbito de insumos y medicamentos actualmente no está rebasada. Por otro lado, lo que tiene que ver con recursos humanos, en esta misma semana hemos conversado con el ministro de Hacienda y ya está, mañana estaría saliendo probablemente el decreto reglamentario y a partir de ahí nosotros esta misma semana vamos a hacer una segunda fase del fortalecimiento de recursos humanos del plan de contingencia, donde vamos a contratar profesionales de blanco. En el Consejo Ejecutivo de la Secretaría de Emergencia Nacional es el lugar, el seno natural donde se puede plantear eventualmente la posibilidad de declaración de emergencia si fuera necesario y elevar esa propuesta al señor presidente. Yo creo que no hay condiciones en el sentido de que, como explicaba, la declaración de emergencia tiene que tener un valor práctico y tienen que estar rebasadas todas las etapas del plan de contingencia que tenemos. En una nueva reunión en Palacio de López, las autoridades municipales de Asunción y Central, gobernadores y ministros elaboraron un plan de mingas y sobrevuelos para las siguientes semanas. Nosotros tenemos ya identificado para el miércoles 15 una minga con todo lo que esto implica en Lambaré, Valle y Baté, en donde vamos a estar la Secretaría de Emergencia Nacional, el Ministerio de Salud, CENEPA, CEN y la propia municipalidad, ¿verdad? El jueves tenemos en San Lorenzo, barrio Santa Ana, CENEPA, Secretaría de Emergencia, Municipalidad y Gobernación de Central. La operación en San Lorenzo va a ir previa a un sobrevuelo con las autoridades locales para que ellos puedan darnos un poco el panorama e identificar lo que está ocurriendo en sus distritos desde el aire. El viernes 17 en barrio Bellavista y Virgen del Huerto lo hemos coordinado ya con el intendente de Asunción y el sábado 18 en el barrio San Francisco. Mucho se habló sobre las campañas de concienciación del gobierno, pero el problema es que se realizan principalmente por redes sociales y no llegan al común de la gente que no usa plataformas digitales. Pero, ¿y las tareas preventivas? La problemática del dengue que se avecinaba se conocía desde septiembre a octubre del año pasado, pero la alarma se encendió recién ahora después de las muertes y casos confirmados de la enfermedad. Lo que pasa es que el dengue, eso es justamente lo que estábamos señalando. Esto se tiene que combatir 365 días del año y no hay políticas públicas. Es como que la mayoría de las autoridades duermen en los laureles hasta que exista un foco. Y acá tiene que trabajar la fiscalía. Los patios del lío existen 365 días al año, entonces hay que mandarlos presos a aquellos que justamente acumulan focos. Y eso no hace falta que sea en epidemia, eso está habilitado el Ministerio Público para hacerlo durante todo el año. La misma cosa, ¿verdad? Las mingas ambientales, ¿verdad? Hay políticas que deberían implementarse, pero hoy estamos hablando simplemente ya de una situación súper difícil.
El intendente de Asunción, Oscar Rodríguez, dijo que denunciará ante la Fiscalía a un grupo de recolectores que fueron grabados tirando basura en plena calle. Justamente solicitamos la colaboración de la Fiscalía General del Estado para que tengan sanciones ejemplares esas personas que arrojan basura a la calle y propiamente los carriteros que dejan los residuos y no llevan a lugares donde deben de llevar. ¿Dónde estuvieron tirando la basura? En diferentes puntos estratégicos, Acacarayá, la calle Inmediaciones de Buruizaroga, así como también República Argentina, la propia avenida 21 Proyectadas y diferentes puntos en diferentes barrios, vamos a decir, de la ciudad. El 95% de los casos de dengue provienen de Asunción y ciudades del departamento central. Lo único que salvará vidas, lejos de las campañas de comunicación vía redes sociales, es la conciencia y la limpieza constante. Y tampoco olviden que la policía está trabajando de manera conjunta tanto con la Municipalidad de Asunción, las otras municipalidades del Departamento Central, que también están con serios inconvenientes de esta enfermedad. Se recibe la denuncia a través del 911. Por ejemplo, usted tiene un vecino o una vecina o un patio baldío o una casa abandonada con piscina, con aguas negras, distintas situaciones que se pueden presentar en el barrio. Se llama al sistema 911. Se comunica todos los detalles, número de casa, dirección, se deja un número telefónico. Claro, todo eso se mantiene con absoluta reserva. Todos estos datos se trasladan finalmente a la Secretaría de Emergencia Nacional y ya ahí de manera conjunta con CENEPA, entre otras instituciones, se encargan de realizar la intervención por tierra de estos lugares. Son las 20:26 en territorio nacional. Brevemente, antes de avanzar en esta jornada, quiero hablarles de Unicentro, que viene con una promoción y con unos días únicos, 30% de descuento. Hay que aprovechar este mes de enero porque Unicentro trae el 30% de descuento utilizando tu tarjeta Unicentro en todas las tiendas, en Casa Matriz, como también en las demás tiendas de Unicentro. No te olvides, con tu tarjeta Unicentro también podés cuotizar tus pagos en 6 cuotas y de esa manera tenés la división de los pagos sin interés alguno. Días únicos en Unicentro. Unicentro inspirado en vos. 20:27. Tenemos los mensajes de la gente que a la vuelta de la pausa comenzamos a leer y vamos a recibir también sus consultas, dudas que tengan sobre los aspectos que vamos a abordar hoy con el doctor Robert Núñez. También vamos a estar con el director de gestión ambiental de la comuna capitalina. 0985-625-000. Breve pausa, ya venimos. Con 30 minutos, 27 grados la temperatura actual. Vamos a recibir al doctor Robert Núñez, director de la 18ª Región Sanitaria. Doctor, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, gracias. De vuelta estamos aquí para tocar un tema tan candente en estos momentos, del cual habíamos tratado en otras oportunidades y ahora nos toma en un momento donde hay una alta demanda médica por el tema de la alta consulta por síndrome febril que estamos teniendo. Recibimos también a Ivo Brun, él es director de gestión ambiental. ¿Qué tal, director? ¿Cómo estás? Buenas noches, Diego. Gracias por invitarnos a tu programa y dar este espacio para que la ciudadanía también quede un poco satisfecha de la respuesta que tenemos que dar. Sí. Doctor, vamos a arrancar contigo, sobre todo por la pregunta obligada es, ¿se va a contener esta epidemia? ¿Qué te dicen las características y el ritmo de trabajo? No solamente de las instituciones, sino también de la gente. Finalmente va a ser la peor epidemia, porque también se hablaba de eso, doctor. Sí, realmente nosotros hemos pasado varias epidemias. Una de las que nos tocó de cerca cuando estaba de médico de guardia en el hospital de Lambaré, nos ha tocado ahí en esa ciudad con mucha fuerza. En el año 2017, en enero, golpeó muy fuerte en la zona de La Chacarita y demás, ¿verdad?
pero este año se ve un aumento de los cuadros febriles, pero también se ve una gran reacción de la ciudadanía. ¿Hay un aumento de los cuadros febriles? Sí hay, ¿verdad? Pero todavía no llegamos a un momento crítico en el cual se declare ya una epidemia por el hecho de que tenemos muchos cuadros febriles, pero ambulatorios, o sea, es la consulta. Y todavía no hay cuadros de internación en gran cantidad, quiere decir que no hay complicaciones, ¿verdad? Eso se debe seguramente al tipo de virus, que es el DEN 4, el que está habiendo mayor cantidad, más que el DEN 2. Y el DEN 4, mucho de lo que padecimos ya de dengue estamos como inmunizados, ¿verdad? Entonces, por eso seguramente las características de este dengue. Si se dan cuadros febriles, que si no son tomados en serio, pueden posteriormente complicarse. Por eso es que reiteramos hasta el hartazgo, eliminación de los criaderos, consulta oportuna y precoz, hidratación y colaboración de la ciudadanía para este evento. Se nota mucho también la concienciación de la gente, se nota mucho el entremetimiento, la participación del gobierno y de todas las entidades que están poniendo todo por sí para hacer un impacto, para causar un impacto y no lleguemos a tener cuadros graves de la enfermedad y que pueda haber decesos por ese caso. A ver, director, ¿hasta dónde puede la Municipalidad de Asunción intervenir en una vivienda privada, en un patio baldío, en una casa abandonada, donde hay piscina abandonada? Digo esto porque muchas veces hasta cuesta ingresar. Primeramente se apela a la fiscalía, a la policía. ¿Cómo se va a actuar en esos casos? Bueno, atendiendo un poco a las normas y procedimientos municipales, la Carta Orgánica Municipal en su referencia nos habla de la adopción de medidas de urgencias. En este caso, cuando nos vemos sobrepasados por esta situación, que es una situación ya en estado de alarma por la situación del dengue, la Dirección General de Gestión Ambiental lo solicita y apela al área jurídica de la institución la asignación de medidas de urgencia, y es ahí cuando puede proceder. Nosotros nos debemos a todo lo que establecen las normativas del Estado, y por ese rigor la Municipalidad de Asunción tiene la capacidad y la necesidad, pero sobre todo la obligación de intervenir esos sitios, patios baldíos, casas abandonadas, y acompañando todo lo que sea el sistema sanitario que nos brinda, en este caso, el acompañamiento por CENEPA. Atención, gente. Doctor, hoy me decía un paciente de entre 18 y 23 años, hace 8 días que está con el síntoma. Hoy ya tuvo sangrado en la nariz, por ejemplo. Es decir, ahí está. ¿Cómo debemos actuar en casa cuando aparecen los primeros síntomas? ¿Le damos el paracetamol? ¿Le llevamos al médico? ¿Cómo actuamos, doctor? Porque muchas veces también estamos limitados por el tiempo, necesidades económicas, una serie de cosas que se suman y que conspiran, y la gente muchas veces se queda nomás en la casa y busca la herramienta de ahí nomás curar. Bueno, y en ese sentido, ahí nosotros tenemos el acompañamiento, creo que de todos los entes del gobierno, del presidente mismo, que ha llamado la conciencia, de ustedes que están haciendo una motivación para que la gente limpie y para que sepa cuáles son los síntomas. En primer caso, el tema del dinero, las consultas son gratuitas. Sí. A veces, como estamos viendo ahora por el aumento de los cuadros febriles, es llamar a la paciencia, ¿verdad? Ante la aparición de cuadros febriles y no otros síntomas, generalmente por fiebre, uno consulta y debe consultar, no automedicarse. Podemos bajar la fiebre, entramos, hacemos un baño con agua templada, los baños, pero consulta al médico. Entonces, con cuadros febriles hay que consultar, porque nosotros tenemos que descartar un caso de otra eventual enfermedad. Entonces, no podemos disminuir lo que podría causar el dengue posteriormente. Entonces, ante el primer evento es consulta. ¿Por qué? Porque si nosotros diagnosticamos el dengue, también nosotros enfermos tenemos que tratar de no contagiar a otra persona. ¿Y cómo vamos a evitar eso? Vamos a evitar usando mosquiteros, usando repelentes para que el mosquito no venga y no nos pique y volver a contagiar a otra persona,
y para saber qué medidas tomar, que básicamente nosotros estamos clasificando de acuerdo a los síntomas. Vos me hablaste de sangrado, en caso de sangrado es un síntoma que nos debe llamar la atención y probablemente va a ir a la internación. Doctor, a ver, la falta de calcio, por ejemplo, puede influir negativamente en el sentido de ser más propenso a la enfermedad. No, la propensión acá la enfermedad está dada por un virus. ¿Verdad? Este virus, de repente, cada cuerpo es diferente. Entonces, la reacción de cada cuerpo a este virus va a depender mucho ya de cómo nosotros estemos, primero, en nuestro estado inmunológico, ¿verdad? Porque cuando nosotros tenemos unas defensas altas, las defensas luchan. La fiebre misma es un signo de que el cuerpo se está defendiendo. Segundo, el nivel de hidratación. Como siempre, la hidratación es fundamental para mantener el cuerpo en condiciones, porque lo que produce el virus es una extravasación, una salida del líquido de los vasos sanguíneos que son... esa extravasación, esa salida es lo que básicamente suele complicar, más que el sangrado mismo, diríamos muchas veces. Director, ¿por qué nos ocurre esto? Porque, a ver, hasta el hartazgo, ya hemos hablado de esto, y sobre todo hemos sacado una conclusión, hemos sacado en limpio, somos puercos. ¿Esa es la realidad, director? Podría llamarse de manera vulgar eso del sentido de ser puerco, pero más que nada pasa por la irresponsabilidad de la mala disposición. Si bien el municipio de Asunción tiene el sistema de cobertura puerta a puerta, si bien el municipio abarca gran parte del territorio, tenemos que entender que la generación de esos residuos que se dispone de manera informal son aquellos cuando la ciudadanía expone su residuo. ¿A qué voy con eso, Diego? El servicio de recolección puerta a puerta va lunes, miércoles y viernes, martes, jueves y sábado, o en su plena el domingo, ¿verdad? Pero el ciudadano sigue sacando residuos durante todo el día lunes después de haber hecho el levantamiento de residuos. Y en su efecto, tenés todo el día martes que no pasa el servicio de recolección y recién el miércoles vuelve a pasar. Tenés 2 días de acumulación de residuos. Muchas veces las personas aprovechan días de tormenta o de lluvia, como ha ocurrido hoy, pero por otro lado también pasa por pagar a otros servicios informales para que vayan y depositen sus residuos, saquen su residuo del frente de la casa, ¿no? Las personas confunden muchas veces que el tener el residuo acumulado en la casa, esperando el día de la recolección, es una cuestión de desespero. Entonces, la informalidad de las personas es lo que nos lleva al sistema de llamarnos realmente puercos. Por otro lado, y está penado eso que están mencionando, eso de tirar basura en el raudal. Claro, están establecidos en nuestra... Tirar en los arroyos. Por supuesto, contempla un sistema de delito grave también del arrojo de manera clandestina de los residuos sólidos, alterar los cursos hídricos y por sobre todo los arroyos que tenemos en Asunción se ven sobrepasados. Hoy estamos interviniendo varios barrios de Asunción que están ocupados de manera informal en las cuencas de estos arroyos y sobre todo cuando se han ocupado parte del cauce. Entonces tenemos cauces de los arroyos que han sido colmatados de manera informal para ocupar con viviendas muy precarias. Entonces, en este sentido, la Dirección General de Gestión Ambiental está procediendo a la intervención y sobre todo la reubicación de esas familias que hoy están ocupando de manera informal y nos generan sobregeneración de residuos, que eso acompaña un gasto doble para el municipio. Doctor Robert Núñez, ¿funciona o no funciona la vacuna? La vacuna. Contra el dengue. Sí, la vacuna contra el dengue funciona, pero tiene justamente algunos ítems que tocar. Por un lado es costosa, por otro lado son 3 dosis que hay que aplicar y como estábamos explicando, ya creo que hablamos la vez pasada, tenemos que tener corroborado que alguna vez tuvimos el dengue, o sea, tenemos que tener un análisis específico que nos diga ha tenido ha tenido la enfermedad del dengue. Sí. Entonces, en ese sentido, hay una vacuna que hace Sanofi, ¿verdad? Que es la que está a la venta, y esa es la que se realiza
pero tenemos que tener especificaciones de que justamente hemos padecido la enfermedad. Claro. Por otro lado, si es que no hemos padecido la enfermedad y nos aplicamos, eso puede tener unas consecuencias muy graves para el paciente, porque puede eventualmente desarrollar la enfermedad. A ver, y aquellos que tuvieron ya hace más de 20 años, porque yo recuerdo que tuve en aquella epidemia del cierre del 99 y principio del año 2000. Claro. Pasó muchísimo tiempo. Sí, la vacuna en este caso, nosotros hablamos de una inmunidad cuando tenemos el virus en el cuerpo y que el cuerpo produce una inmunidad, ¿verdad? El tema con la vacuna es que justamente no previene la enfermedad. Si uno nunca tuvo, no es como otros tipos de enfermedades que uno se hace y previene la enfermedad, sino que es cuando hemos tenido un tipo de dengue en algún momento clasificado ya y tipificado, entonces ahí podríamos hacer. No es lo mismo que ocurre, por ejemplo, con la fiebre amarilla. No es lo mismo. Que ya la fiebre amarilla ya no vas a tener. Claro, en ese sentido, por eso, nosotros con el tema de dengue estamos desde todo tiempo, ¿verdad? Ahora tomó auge, pero vos mismo comprobaste, nosotros seguíamos hablando del tema de dengue. Todo el año hubo dengue, pocos casos, pero hubo. Todo el año hablamos de la limpieza, todo el año hablamos de las basuras, ¿verdad? Pero ahora se ve con mayor fuerza. Entonces, ¿qué pasa? Justamente la fiebre amarilla lo que hace es la vacuna prevenir contra esa enfermedad y por eso nos mantenemos libres, ¿verdad? Claro. Y ese dato que mencionás es muy importante, doctor Núñez, porque eso nos traslada hasta el director de gestión ambiental para hacer la siguiente consulta. Ya que hay todo el año, ¿se podría buscar una herramienta, director, porque, a ver, ahora es misión imposible que la municipalidad limpie todos los baldíos. Realmente porque no nos va a alcanzar el tiempo y porque en realidad es responsabilidad de la gente. Sí. Pero no sé, buscar algún método de realizar durante todo el año esa limpieza, y cobrar, es decir, correr traslado al propietario, el costo de esa limpieza, más la multa y otros cargos que se podría trasladar precisamente por tener abandonado su predio. Claro, sí, es así, Diego. Bueno, vamos a empezar por el tema más complejo que tenemos que entender, que hoy estamos tomando una nueva administración, un nuevo ejercicio municipal que nos lleva en la administración del ingeniero Oscar Rodríguez como intendente municipal de la ciudad de Asunción, quien trae otras estrategias políticas de gobierno municipal. Dentro de estas estrategias de políticas de gobierno a nivel municipal, la prioridad es el manejo integrado de los residuos sólidos y, por sobre todo, mantener la salubridad e higiene de la ciudad de Asunción. Si bien tuvimos otra administración que tal vez se ha abocado a otras situaciones y dejado de lado otras, fue una de estas, entonces hoy tenemos que solucionar. En situaciones como esta, la que hoy estamos siendo acompañados por el Ministerio de Salud a través del CENEPA, hay dos condicionantes, las situaciones urgentes y las situaciones emergentes. Las situaciones urgentes es estabilizar la situación ambiental en el municipio, pero la situación emergente, la que hace la emergencia, es erradicar justamente el problema del dengue. Hoy estamos interviniendo patios baldíos y casas abandonadas. Al día de hoy, por la tarde, ya hemos intervenido 150. Es mucho. Entonces, hemos dotado de capacidad del personal administrativo de intervención municipal, han salido a las calles, han traído una estadística bastante interesante, que eso se recarga dentro de los tributos de los contribuyentes, por sobre todo las penas que sancionan esto. Ahora, tenemos un tiempo que podemos manejarlo, se puede manejar, se puede controlar aunando esfuerzos entre las instituciones que acompañan, pero por sobre todo las áreas específicas. El Departamento de Áreas Verdes, la Dirección de Servicios Urbanos y la Dirección de Gestión de Riesgo a cargo de la doctora Nidia López, quien está desarrollando un trabajo brillante en sus capacidades de gestión y de experiencia en estos casos de controlar crisis como esta. Entonces la Dirección General de Gestión Ambiental ha tomado la decisión de intervenir sin escatimar situaciones sociales ni estratos sociales, porque el problema es de todos y nos afecta a todos. Entonces nos ponemos un plazo en el que debemos administrar
crisis sociales, crisis ambientales, pero por sobre todo las crisis administrativas, porque eso lleva costo para el municipio. A ver, director, una consulta que me genera dudas tiene que ver con esto que mencionábamos también recientemente, de la gente que arroja, por ejemplo, ahí tenemos imágenes, la gente que arroja basura en los patios baldíos, el carretero que va y deposita la basura en cualquier esquina, el que tira en el arroyo. ¿Quién debe controlar esto? A ver, si un policía, estamos hablando ya de la Policía Nacional, observa esa situación, ¿puede llevarlo detenido o en realidad es la Policía Municipal la que tiene que hacer ese trabajo? No, atendiendo lo que es el orden público, la Policía Nacional es la que debe aprender. Nosotros prácticamente como personal administrativo municipal cumplimos un rol administrativo en la que sancionamos. Como Policía Municipal de Tránsito lo que se puede hacer es intervenir en el momento y detener el rodado, no hacia al carretero o al motocarrero. Nosotros intervenimos, labramos un acta, se multa. Lógicamente tenemos que estar acompañados con la Policía Nacional para que sea el responsable de aprenderlo. Y después, lógicamente, siguen los procesos judiciales, llegando incluso a la imputación. Nosotros estamos abocados a trabajar conjuntamente con todas estas instituciones y apelando a la situación de coordinar los trabajos, tanto Policía Nacional, Fiscalía del Ambiente y el Ministerio del Ambiente, y también, lógicamente, la Policía Nacional, que es el cuadro principal del orden público, y la Policía Municipal de Tránsito. Porque sería interesante, a ver, en Lambaré hubo un episodio de una persona que tiró su basura, la Fiscalía lo identifica y lo procesa, lo imputó. Así mismo. A ver, y podría hacerse una especie de recordatorio que la municipalidad le pase a la comandancia y a la Policía Nacional, como para que todas las comisarías sepan que una persona que está lanzando una basura está cometiendo un crimen ecológico en un momento sumamente peligroso como el que estamos pasando. En la situación alarmante que estamos ahora. Por eso te decía, Diego, al principio, hoy día, en estos días que hemos lanzado la campaña de erradicación del dengue en Asunción, tenemos un tiempo que estamos buscando estabilizar la situación. Entonces tenemos que estabilizar crisis y situaciones tanto sociales, económicas y ambientales. Después vamos a pasar a esa situación que ya es por cuestión de estrategia institucional, donde tenemos que abocarnos a eso. Pero hoy tenemos que administrar crisis. Y esa administración de crisis es un complejo bastante importante. Entonces, no va a pasar más de semanas en que estemos ya en las calles interviniendo, porque lo que hacemos es una intervención municipal y donde vamos a aprender a aquellas personas que arrojan sus residuos de manera informal, tanto en el raudal, desde la ventanilla de su vehículo, o lo que paran, abren su capot, dejan basura en otro territorio, o de los que vienen de otros municipios a arrojar su residuo en áreas límites con Asunción. Así tenemos la situación que tenemos en la zona de fronteriza Asunción, Roca Alonso, la zona fronteriza Luque Asunción y la zona fronteriza Lambaré Asunción, cuando entran desde afuera a depositar residuos en Asunción para ser levantados por el municipio de Asunción. Correcto, y corresponde, director. Y en ese sentido, siguiendo el hilo, así que gente, presten mucha atención, siguiendo el hilo de lo que dice el director, doctor Núñez, a ver, hay muchas enfermedades que hemos erradicado del Paraguay. El sarampión, por ejemplo. ¿Se puede hacer eso con el dengue, doctor? Si es que se aunan los esfuerzos, si todos tomamos conciencia, Municipalidad de Asunción, las otras municipalidades, las gobernaciones, los ciudadanos que son también responsables de esta realidad. Yo como dato, yo quiero irme siempre al dato. En Alto Paraná hubo una epidemia el año pasado. Ahí se hizo como ahora una concentración de toda la población, la prensa, el gobierno, la municipalidad, y trabajaron. Y nosotros evaluamos el impacto de la enfermedad a través de las notificaciones. La gente se va, consulta por fiebre, se notifica. Y de un número, ponerle de 600 consultas por fiebre, después de la intervención comunitaria, como así le llamamos nosotros, baja, de repente puede bajar a 50. O sea, ahí radica lo fundamental de la conciencia para eliminar los criaderos. Nosotros como Ministerio de Salud estamos preparándonos ya hace meses, preparando árboles de algoritmos para hacer el tratamiento,
cuándo hacemos el diagnóstico, cuándo internamos, cuándo intervenimos con tal o cual droga. La parte médica nuestra ya está, lo que es la vereda para adentro de los centros de salud, puestos de salud, hospitales, está ya más que sobreestudiado y ya preparado. Pero ¿qué pasa de la vereda para afuera? ¿Qué le corresponde a las comunidades? Entonces, ahí lo que nosotros muchas veces necesitamos y apelamos. Yo no creo tampoco que una municipalidad pueda sola. Asunción está aquí y alrededor tenemos muchas otras municipalidades y todos, es interactivo el movimiento. Asunción tiene en cierto momento del día 2 millones de habitantes que vienen también aquí. ¿Cómo castigarle a todos ellos? O sea, es complejo esto. Si no trabajamos en forma conjunta, va a ser imposible erradicar. Y no hablamos aquí del dengue nomás, nosotros tenemos otras arbovirosis, tenemos Zika, chikungunya, ¿verdad? Que también son entidades que pueden presentarse y tienen sus consecuencias, menos seguramente que el dengue, pero también tienen sus consecuencias. Y solamente con la conciencia. Y a veces decimos que el paraguayo es hijo del rigor, entonces con multas yo creo que mucho vamos a mejorar, ¿verdad, director? Sí, así mismo, así mismo. Así es, Diego, así es, doctor. Justamente la dureza pasa por lo pecuniario. Entramos a intervenir, como te dije hoy, ya hemos tenido 150 actas labradas por patio baldío, casas abandonadas y situaciones de precariedad en chatarrerías, talleres mecánicos y otras áreas donde hemos encontrado complejidades de acumulación de elementos. Penosamente estamos, creo, dentro de la idiosincrasia paraguaya, el ser acumulador de objetos. Nos encontramos con personas que coleccionan botellas, nos encontramos con personas que coleccionan latas, nos encontramos con personas que coleccionan muebles antiguos, a veces incluso en la intemperie, ¿verdad? Como también nos hemos encontrado con situaciones que uno dice que tiene que ver esto, ¿verdad? Pero hay personas que coleccionan artículos de baño. Encontramos bidet, lavatorio, inodoros de varias épocas, varias formas, varios colores. Entonces le preguntamos a una persona, ¿y por qué tiene esto acá? ¿Por qué no vende? No, yo soy coleccionista y compro, pero lo tiene al aire libre. No, son un problema. Las gomerías, eso es principal. Los neumáticos son el principal porque uno le presta atención y ahí se acumula. Hotel 5 estrellas para ellos. Para ellos. Doctor, a ver, también, ya que rápido pasa el tiempo, las reacciones alérgicas con respecto al repelente, ¿qué hacemos? ¿Buscamos otras marcas? Y hay que buscar otras marcas y hay que buscar opciones también. De repente cada piel es diferente, entonces puede reaccionar de manera diferente. Sí es importante el uso para que justamente tampoco no nos pique un mosquito que tenga el virus y tampoco le pique a otra persona si nosotros tenemos. Es una manera también muchas veces vistiéndonos con ropas adecuadas, ¿verdad? Uso de repelente y mosquiteros evita también que se propague la enfermedad y siempre la eliminación de criaderos. Nosotros ahí insistimos bastante. Es más, nosotros también estamos trabajando en forma mancomunada con todos los organismos del Estado, también con las municipalidades y estamos llamando a través de los medios de comunicación y que todo el mundo está pendiente de esto, que cada cuadra, que cada manzana se organice y se pongan de acuerdo y que se les tire la oreja al vecino para que pueda limpiar. Porque eso todos los días, 10 minutos, tomarse 10 minutos de revisar cada tapita, lo que sea, claro. No es mucho y no respeta dinero, no respeta economía, ni socialmente, ni color, ni nada, no respeta nada. Todos podemos enfermar. Doctor, hay mucha gente que está emitiendo audio, sobre todo en las redes sociales, en el WhatsApp, gente que habla del tema, que se cree experta. También hay que tener mucho cuidado con eso, doctor, ¿verdad? Porque mucha gente miente. Incluso algunos dicen, la dipirona puede ser también un analgésico contra la fiebre. Se usa para la fiebre. ¿Sabes qué pasa con la dipirona? Y también incluso hablan de sueros. Claro. El tema con la dipirona es la automedicación. Que nos dejen a nosotros médicos tratar la enfermedad, que no se automediquen. El tema es que la dipirona puede aumentar un sangrado que uno está teniendo si no es bien usado. Vamos a usar la dipirona de acuerdo a lo que el médico diga. El médico es el que ve y va a decir, no, este está con un edema, este está con un líquido en los pulmones, este está con un líquido en el corazón.
¿verdad? O este está con líquido en el abdomen y tiene dolor abdominal, que son los casos graves que no se ven de repente. Una dificultad respiratoria, un dolor de una opresión, un dolor abdominal. Para una persona que tiene un cuadro febril y más con dengue, es muy para llamar mucho la atención. Entonces, acudir al médico lo antes posible. ¿El suero? El suero oral. Suero oral. Se toma. Todo lo que sea líquido. Por eso la pasada me preguntaron. Pero primero hay que acudir Hay que acudir. Es más, nosotros como estrategia estamos viendo en los centros de salud, ¿verdad? Para no llenar los hospitales, que consulten en las unidades de salud de la familia, en centros de salud, y poner los sueros. Y darle lo que es el agua más los electrolitos que tiene el suero, así reponemos. Porque se dicen nombres de marcas de ciertos líquidos que tienen los electrolitos y que van reponiendo, porque es lo que tenemos que hacer, reponer lo que estamos perdiendo. Sí. Y yo quería precisamente eso consultar, porque escuché un audio que me llamó mucho la atención, por eso la pregunta de la dipirona, del paracetamol, de las reacciones alérgicas y del suero oral. Pero también escuché, director, de que hay peces. Sí. De que hay gente, decía este audio, por eso gente, presten mucha atención, porque hay mucha gente que se suma a esto, pero para confundir antes que para ayudar a erradicar. Que supuestamente hay peces que eliminan y que hay que criar peces que eliminen esos mosquitos. ¿Puede ser así que vienen? Bueno, bueno, Diego, que en realidad que tenemos que ser responsables en decir, ¿verdad? Pero por sobre todo, en este caso los peces son unos indicadores biológicos que podrían ser perfectos eliminadores de esto, ¿verdad? Creo que en este caso los mosquitos no sobrevivirían mucho tiempo en un lugar donde existan peces o estén las libélulas o existan otro tipo de biodiversidad acuática. Cuando un ecosistema acuático se encuentre desprovisto de vida, lógicamente podría albergar o no este vector, que es el Aedes aegypti, que podría depositar sus huevos en ese lugar. Los peces, lógicamente, son indicadores biológicos que van a poder nutrirse de eso o eliminar en ese espacio. Así le tenemos a los murciélagos. Los murciélagos son unos perfectos cazadores de mosquitos. Le tenemos a las lagartijas, le tenemos a otras especies que consumen esto, ¿verdad? Por eso hay que tener mucho cuidado con los sistemas de fumigación y por sobre todo estar atento y en alerta a las fumigaciones y en las encomendaciones que da hoy el CENEP. Abrir las casas en el momento que se pasa el proceso de fumigación y abrir las casas cuando te están visitando. Claro, y digo también, va a ser medio imposible en cada manzana tener piscicultura, ¿verdad? No, eso pasa por todo. Es impensable hoy día. No es más fácil eliminar los criaderos. Claro, pero me preocupa nomás que la gente envía audios que no ayudan, no colaboran. Sí. Hagamos lo que nos indica la hoja de ruta, que es eliminar esto que estamos viendo, porque estos arroyos hoy día ya no tienen vida por culpa de esto. Claro, porque anteriormente tenían peces estos arroyos, el Buricao, el arroyo Morotí, es decir, una serie. Conte que hay ejemplos que muchos arroyos se ha hecho campaña que en un día se ha vuelto cristalino, que es limpiando nomás. Sí, limpiando el arroyo. Por ejemplo, entre uno de ellos, el arroyo Ferreira. Nosotros hemos trabajado en un proceso de recuperación y revitalización del arroyo Ferreira muchos años atrás. Inclusive hemos tenido un premio internacional a través de la Comisión Vecinal Arroyo Ferreira, y donde al poco tiempo se ha recuperado y se ha restaurado y hemos encontrado nuevamente peces, hemos encontrado ranas, hemos encontrado caracoles de agua dulce. Bueno, yo creo que es esa la intención de volver a revitalizar la ciudad de Asunción, limpiando los cauces hídricos, pero por sobre todo la responsabilidad de la voluntad política. La voluntad política pasa mucho más allá por una situación en la que debemos tomar medidas urgentes en casos extremos. Gracias, director, muy amable. Gracias, doctor Núñez. Se nos fue el tiempo, pero elemental estos datos que acaban de darnos para de esa manera seguir esa hoja de ruta, eliminar los criaderos del mosquito. Muchísimas gracias. Cerramos Punto de Vista. Ya llega el completo resumen de las noticias. Por su atención, muchas gracias.